El sentido de pedir perdón es una palabra vacía si no tiene acompañado el espíritu de enmienda. Estamos ya conectados con Roberto Sánchez. Le doy la bienvenida al congresista Roberto Sánchez. Bienvenido, congresista Roberto Sánchez. Muy ¿Aló? buenas tardes, señorita Muy bien, Karina. ya Encantado estamos. de esta oportunidad. Muchas gracias. Es que me ponían acá en 5 minutos, entramos en una entrevista en 5 minutos y por eso yo estaba haciendo tiempo. Disculpe por hacerlo esperar. Muchas gracias por estar aquí. Congresista, yo quería saber su impacto frente a las palabras de la presidenta Dina Boluarte, ya que ella empezó este discurso diciendo de que ella había recibido un país en ruinas producto a la pésima gestión de Pedro Castillo. Y se lo pregunto a usted porque usted ha sido ministro de Pedro Castillo, usted está encausado también como coautor en el proceso penal que se le sigue por rebelión y conspiración a Pedro Castillo, Aníbal Torres, a Betsy Chávez. Sí, creo que estos 2 años están caracterizados por un enfrentamiento no solamente del poder político, sino también de la representación propiamente de las instancias políticas en el país. Después de la pandemia y este shock complicado en que ha sido evidente que el modelo económico no ha estado a la altura de propiciar desarrollo humano sostenible, en un concepto así viene la representación del presidente Pedro Castillo. En un clima de confrontación pueden haber muchas lecturas indistintamente, pero es clarísimo que con una salida de infracción constitucional nunca era la solución de fondo a los problemas del país. Sin embargo, con todo ello, dice la opinión pública que el remedio acabó peor que la enfermedad supuesta, porque dicen que este gobierno es peor que el anterior. Esa continuidad tiene que ver también por este manejo absolutamente incapaz, negligente, que nos tiene con este pernicioso legado de más de 60 personas fallecidas, asesinadas, y que después de tantos meses, ni siquiera el gobierno ha tenido la capacidad de encontrarse cara a cara con las familias para buscar identificar las responsabilidades, la reparación, la dignidad, el derecho. Por lo contrario, encerrándose en reuniones palaciegas, dándole la espalda a la gente, terruqueándolos, insultándolos, y es por eso que en ese tema más sensitivo, hoy la gente sale a protestar. Pueden haber, Karina, 10 discrepancias fuertes en el ámbito económico, político y social, pero esto de no estar a la altura de darle justicia a estas 60 familias y a los cientos de detenidos es lo que realmente marca la ilegitimidad del gobierno, desaprobado por más del 80%, pero autocríticamente también como un Congreso que no da la talla a las soluciones de fondo, de escuchar, de resolver la democracia de cara con la gente y no aislándose y cerrándose para imponer un reajustón neoliberal económico mercantil por encima del respeto a la vida, a los derechos humanos y la posibilidad de escucharnos en todas nuestras diferencias. Por eso hoy, apenas empezó la presentación, yo me retiré en gesto de protesta, en silencio, porque mientras no le den paz, justicia a las familias asesinadas, esto es algo emotivo que no tiene salida. Si el gobierno no puede, Karina, que invite a la comunidad internacional. Congresista, me tengo que ir a una pausa, pero regresamos con usted. Y yo quería saber cómo Claro puede, sí. cómo puede ser un gobierno peor que un gobierno que quiso convertirse en una dictadura.
y quiero saber si es que asume el anterior gobierno parte de la culpa de una convulsión, porque se salió también a las calles por el azuzamiento, porque se azuzó a que se salga a las calles o no. Congresista, yo le había dejado una pregunta y primero era que si ustedes no se hacían responsables, como dice pues Dina Boluarte, de parte de la catástrofe económica, prácticamente ella lo ha narrado, dibujado así, que ha tenido que recibir ella, y también hay varias voces que narran de que esta protesta ha sido porque se ha azuzado de parte de personas que han desdibujado la realidad y han dicho que ha sido un golpe parlamentario y que tienen secuestrado a Pedro Castillo y una serie de mentiras que no son ciertas y que han engañado a parte de la población. Mire, habrá momento, yo aspiro a que haya el momento en que la academia política del Perú, ¿no?, los líderes intelectuales, podamos en general evaluar y analizar para saber realmente qué ha caracterizado estos 2 años tan críticos de enfrentamiento por el poder, donde de nada valió intentar tregua política, diálogo. Los últimos 6 años, presidentes vacados, es decir, la cuestión de la confianza y la incapacidad, la vacancia por incapacidad moral, ha sido en el fondo la madre del cordero de esta inestabilidad política, porque hemos tenido presidentes que no han tenido mayoría en el Congreso. Una mayoría congresal, entonces, ha atentado en estos últimos 6 años por afanes particulares a esta crisis, a esta inestabilidad que en los últimos 2 años fue recurrente y que jamás tenía que haber pasado. Lo que ocurrió, por ejemplo, hoy, en los minutos que apenas he estado en el Congreso, recordaba el año pasado cuando se recibió al entonces presidente Pedro Castillo, mentándole la madre, insultándolo, gritando. Es decir, la política ha llevado también una expresión de desprecio. Yo no digo que la culpa está en A, en B o en C. Yo creo que todos hemos fallado en no poner la tolerancia, la sensatez y los problemas del país en el centro para combatir la corrupción, que es un fenómeno tan grave como lo ha sido la pandemia y que ha golpeado a todos los expresidentes, a todos los sectores presidenciales y políticos y empresariales. Entonces, porque un proyecto democrático no puede coludirse bajo ningún concepto con la corrupción. Pero por eso usted yo digo, está hay más o necesidad. menos, discúlpeme, pero usted está poniendo en el mismo nivel a Pedro Castillo que los demás presidentes, pero se olvida que Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Él ha roto el orden constitucional. Además, también pide tolerancia por el tema de que fue recibido con palabras que, bueno, que nunca se deben calificar a nadie, porque el insulto es cuando no hay ya otro tipo de elementos para discutir, pero usted también le da la espalda a una presidenta que finalmente fue llevada por el gobierno de Castillo, ¿no? Se sentó junto a usted en el mismo Consejo de Ministros, fue su compañera, es la sucesión constitucional, y ya ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que se tienen que seguir las investigaciones para dar con los culpables, que debe haber, porque han dicho que hay un exceso de fuerza, y si esto llega hasta la presidenta de la República, según las investigaciones que se darán, tendrá que irse a la cárcel, ¿no? Ese es el camino. Sí, jamás, por más enfrentamiento político que hubiera estado pasando en el gobierno del entonces presidente Pedro Castillo, jamás se debió, ¿no es cierto?, decidir
como ahora está en investigación y al cual yo deslindo de manera absoluta, porque jamás la metodología de solucionar los problemas pasaba por infracciones a la Constitución, ¿no? Sobre todo porque así haya sido fallido el intento de golpe, así haya sido, como dicen ya los expertos penalistas, inidóneo y no llevó a la No, práctica, aquí aún la con todo Fiscalía eso, dice calidad de estos hechos coautores de delito tienen de que... rebelión y conspiración, pero más allá de eso, yo lo que quiero, porque aquí nosotros estamos hablando de el mensaje a la nación, usted me ha puesto un ejemplo y me ha dicho que no le gustó para nada que cuando fue el presidente Castillo se le mentara la madre, ¿no? Entonces, usted me ha dicho el día de hoy de que se levantó y se fue porque no le parece que Dina Boluarte tenga esta mochila tan pesada de las muertes. Yo le he dicho de que Yo efectivamente le ya ha explico mi venido, razón. sí, pero ya vino una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que tiene que seguir un proceso, porque así es, porque no se le va a meter a la cárcel antes, ¿no? Entonces, ¿por qué invoca usted a un diálogo con Pedro Castillo y no hace lo mismo para Dina Boluarte? Todas las veces yo me reitero hoy mismo en la necesidad de un diálogo de verdad. El sentido de pedir perdón es una palabra vacía si no tiene acompañado el espíritu de enmienda. Y la señora no reconoce, es decir, culpabiliza a la gente, terruquea, criminaliza, y eso no es. Mira cuántos meses ha pasado y ni siquiera es capaz de sentarse con los deudos. O sea, eso no puede ser en una democracia. En gesto de protesta y solidaridad, yo me he retirado, pero yo jamás insulto, yo jamás puedo ponerme en improperios, sino como gesto político. Y ahora, después de leer 70 hojas, 3 horas, es un mensaje que no ha tenido alma, porque no ha llegado realmente a empatizar con lo que hoy la crisis política necesita. Parece más bien que está hablando desde una burbuja y no entiende que esta inestabilidad política ya empezó a afectar también el crecimiento económico, que no se entiende solo en un tema de 6 meses. Entiendo que es una dinámica general al cual todos somos responsables y hoy por eso yo invoco a la autocrítica, invoco a la solución política, porque ya no da para más una situación así. Y yo creo, como muchos sectores del país, que una transición política, la renuncia de este gobierno, debe de permitirnos a sanear en un nuevo proceso electoral para hacer cambios de fondo en las diferentes situaciones del tema político, del tema de Estado, del tema de sociedad. Las reformas tienen viabilidad cuando se toca lo principal. Hay que agarrar la sartén por el mango, no encerrarse en el gabinete, en reuniones palaciegas a puertas cerradas. Hay que hablar a la gente y eso este gobierno no es capaz de hacerlo. Autocrítica no ha habido y claro, por supuesto, no puede ir todavía a Puno. Solamente una pregunta para cerrar. Los familiares de las víctimas, lamentables muertes que han habido de uno y otro lado, porque también hay que lamentar las muertes que han habido del lado pues de los soldados, ¿no? Porque también son peruanos y de este policía, pero le quería preguntar de las víctimas civiles, ¿ellos quieren sentarse con Dina Boluarte? Porque hasta donde yo tenía entendido, primero hubo un acercamiento y después ya no quisieron. Lo que pasa, señorita, es que las víctimas tienen que sentirse aceptados para reunirse con quienes identifican como sus victimarios. Las víctimas, las balas no han venido del aire. Es muy feo decir uso desproporcionado de la fuerza cuando se ha tratado de una voluntad. Las balas han sido de la Policía Nacional y del Ejército. Allí están los peritajes, las investigaciones. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y ni siquiera el Congreso ha tenido la capacidad, pese a haber decidido en el Pleno, de instalar la comisión de investigación. En realidad, da la intención para las familias que aquí se busque impunidad. Las familias sí quieren solucionar el problema de justicia, pero hoy sería importante que ante la ilegitimidad del gobierno,
se convoque a la comunidad internacional para tratar en el marco de las comunidades originarias la afectación a quechuas, aymaras y amazónicos, y desde allí empezar a hilvanar la gran reconciliación nacional, porque también hay una agenda económica, una agenda de brecha social, una agenda política que en vano andamos insultándonos como si fuéramos enemigos. No, o sea, tiene que ver ya cómo salimos todos de esta situación. Jamás podríamos abogar, desde mi punto de vista, a la violencia, jamás a los desmanes, porque las protestas son pacíficas. Pero ojo, mire hoy día, periodistas de diferentes medios, como es Huayca y otro medio, han recibido perdigones. O sea, hoy mismo se dice, quiero la paz, llamo al diálogo, y sin embargo, eso no se ve en la calle. Entonces, ¿en qué país vivimos? Parece una esquizofrenia. Eso Sí, es lo crítico de un mensaje que no solamente alcanza a tengo que llegar decir al que espíritu de la nosotros gente. también acabamos de mostrar en imágenes que han habido protestas y también han habido gente violenta entre los protestantes. ¿Ah? Usted nos acaba de decir de los periodistas, ya más adelante nosotros justamente tenemos que dar pase a nuestro reportero, pero nuestro reportero también nos ha dado cuenta de personas que han estado haciendo actos vandálicos desde los protestantes, lamentablemente. Muchas gracias al congresista Roberto Sánchez, que nos ha dado su punto de vista, y feliz 28 de julio también para ustedes y todos los congresistas. Estimada Karina, Sí, dígame. te agradezco. Es un día de la fiesta de la patria, pero con mucha tristeza también por todo este dolor y esta agenda no resuelta, por el cual nosotros nos solidarizamos y asumimos también como parte del problema y parte de la solución. Pero la esperanza es más grande. También hay esperanza en el Día de la Peronidad Esencial, extiendo también esa vocación para ser partícipe de una transición, una solución política, creo yo, el adelanto a elecciones, un nuevo pacto social democrático, que una mayoría no imponga a la minoría ni viceversa. El Perú de todas las sangres sigue siendo una esperanza y hay que impulsar hoy en el Día de la Peronidad. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo la paz, sobre todo no pelearnos entre peruanos y menos actos vandálicos, menos terminar con perdigones, menos que una protesta que debe ser pacífica termine con violencia. Muchas gracias a Roberto Sánchez. Y yo le preguntaba esto del acercamiento con los familiares en el marco que él me decía que no había habido un acercamiento de parte del Estado a los familiares, y es que los familiares, y por eso le planteé la pregunta, si ellos se habían alejado del Estado. Me parece que ellos no querían ningún tipo de conversaciones con el gobierno. Muy bien.